En esta ocasión continuamos con el seguimiento del caso de Juan, un estudiante universitario que presenta sintomatología ansiosa asociada a su rendimiento académico caracterizada por un episodio previo de pánico, hipervigilancia y estrategias de evitación emocional que han interferido en su funcionamiento cotidiano. El caso se aborda desde el modelo de atención integral en salud. La demanda inicia de forma espontánea en urgencias ante la sensación de muerte inminente y posteriormente es remitido por bienestar universitario tras resultar insuficientes las recomendaciones iniciales. La intervención se realiza desde psicología en consulta externa dentro del primer nivel de atención y a partir de la evaluación clínica se identifica un malestar emocional de intensidad moderada sin requerir por el momento manejo farmacológico ni hospitalización. Desde este modelo el caso se comprende integrando factores individuales, familiares, sociales e institucionales. En este sentido, condiciones como el desplazamiento prolongado en transporte público incrementan su vulnerabilidad. La intervención se mantiene en este nivel priorizando un abordaje temprano centrado en las necesidades actuales. Ahora, la problemática central de Juan Pablo corresponde a sintomatología ansiosa con antecedentes de ataque de pánico asociado a contextos evaluativos y situaciones percibidas como inescapables. No se identifican indicadores de otros trastornos ni una condición médica orgánica. El problema se delimita en la forma en que interpreta y responde a su activación fisiológica. A nivel individual presenta alta autoexigencia, baja tolerancia al malestar y un estilo de afrontamiento centrado en el control y la evitación. Emite conductas como evitar aulas o presentaciones, uso del celular como distracción, consumo de alcohol para desconectarse, alteración del sueño y postergación de tareas, además de rumiación, autorreproche y búsqueda de seguridad. Como recursos, Juan mantiene su disciplina académica y motivación por recuperar su rendimiento. En su contexto familiar, se refuerza el rendimiento y la idea de aguantar con escasa validación emocional, lo que favorece la ocultación del malestar. Socialmente, minimiza lo que le ocurre, reduciendo el acceso a apoyo. A nivel institucional, percibe las ayudas como poco útiles, lo que incrementa su frustración. Ahora, como factores de riesgo se identifican las creencias asociadas al rol masculino que refuerzan la evitación emocional y como factores de protección cuenta con acceso a servicios de salud y mantiene funcionamiento académico. Ante un alto malestar emocional, la sensación de un ataque de pánico, Juan emite conductas de escape como salir del salón y acudir a urgencias, lo que reduce transitoriamente la activación y se mantiene por reforzamiento negativo sensorial. Ahora, ante sentimientos de culpa o ansiedad, Juan presenta rumiación mediante verbalizaciones como yo debería poder con esto o dígame qué hago cuando me dé, en función de escape a través de la búsqueda de soluciones. Frente a malestar emocional elevado, Juan emite conductas de evitación emocional como uso prolongado del celular, desregulación del sueño y consumo de alcohol, como se mencionó, en función de evitación por reforzamiento negativo sensorial. En consiguiente, ante situaciones en las que sus amigos le preguntan por su ausencia, él minimiza lo ocurrido diciendo que le dio un bajón en función de evitación por reforzamiento negativo. Y ante la anticipación de crítica o invalidación por parte de su familia, por ejemplo, la expectativa de eso es falta de carácter, Juan emite la conducta de ocultar su malestar emocional, respondiendo que todo está bien o evitando hablar del tema en función de evitación. En conjunto, la problemática se mantiene por un ciclo de activación fisiológica, interpretación catastrófica y evitación. Ante situaciones evaluativas, la activación es interpretada como amenaza, lo que incrementa la ansiedad. En respuesta, Juan emite conductas que reducen el malestar a corto plazo, pero mantienen el problema al impedir la desconfirmación de la amenaza. Posteriormente emerge el autorreproche, lo que incrementa la autoexigencia y perpetúa el ciclo. Principalmente se evidencia un déficit en habilidades de afrontamiento y altos pensamientos desadaptativos. Voy a explicar un poco sobre el enfoque y la intervención que se plantea para nuestro caso, que es el de Juan Pablo. Y vamos a empezar con que el caso de Juan Pablo se relaciona con presencia de una sintomatología de trastorno de pánico con elementos de agorafobia situacional. Este problema se evidencia que se mantiene un poco por el miedo que el consultante siente o ese temor intenso, pues a las propias sensaciones corporales, donde se interpretan como sensaciones que son catastróficas. Por ejemplo, pensando que se está muriendo cuando siente taquicardia o la dificultad para respirar. Además de esta hiperventilación, se evidencia que se presentan conductas de evitación, como evitar aulas, presentaciones o incluso subirse al transporte público, donde las estrategias que utiliza para aliviar o escapar de la ansiedad es usar el celular, dormir o incluso consumir alcohol, pues lo que genera un alivio momentáneo, pero que a largo plazo mantienen esta conducta o este problema.
También encontramos factores relacionados con el perfeccionismo, contextuales o familiares, de esa expectativa de aguantar el malestar del problema y la vergüenza que se siente también como a la ansiedad o a manifestar esta ansiedad. Por estas razones, pues la intervención más adecuada es la terapia cognitivo-conductual, enfocada en componentes como la psicoeducación, reestructuración cognitiva, exposición interoceptiva al malestar físico y la exposición pues en vivo gradual, para que pueda de cierta forma exponerse a esas situaciones que evita mencionar ya anteriormente. Se priorizará la terapia cognitivo-conductual para buscar pues estas herramientas concretas y activas, además de que existe una amplia evidencia que respaldan el uso de esto. Por ejemplo, los metaanálisis encontrados por Pompoli o registrados por Pompoli, donde estos tratamientos que incluyen pues estas exposiciones tanto en vivo como interoceptivas se asocian a mayores tasas de remisión en trastornos de pánico. De esta manera, pues también estudios similares como el de Gould nos informan o nos muestran que combinada la reestructuración cognitiva con estas exposiciones, pues se producen altos niveles de mejoría y también una mayor adherencia al tratamiento y evitando pues estas estrategias pasivas o que requieran fármacos. También existen diferentes guías clínicas internacionales que nos recomiendan la TCC, pues como terapia de primera línea para estos trastornos de ansiedad y de pánico, ya que las guías señalan pues que permiten desarrollar habilidades tanto duraderas como también evitar esa reducción o esa probabilidad de recaídas, lo cual es especialmente importante pues en todos estos contextos académicos donde la ansiedad influye de cierta forma al rendimiento. También en la aplicación práctica, pues se utilizarán protocolos estructurados basados en programas como Mastery of Your Anxiety and Panic, que integran pues todas estas herramientas psicoeducativas, la reestructuración cognitiva y las exposiciones progresivas, para que la intervención pues esté enfocada a reducir el miedo y la evitación conductual, permitiendo pues que la persona pueda retomar actividades de su vida cotidiana. Y pues con base en esta evidencia mencionada, pues los objetivos de tratamiento estarían orientados a reducir la frecuencia e intensidad de los ataques de pánico, del malestar, también disminuir esas conductas evitativas y también orientado a modificar pues las creencias catastróficas y perfeccionistas, digamos con el propósito de mejorar esa tolerancia emocional y recuperar pues el rendimiento académico. El tratamiento se organiza aproximadamente de 12 a 16 sesiones, en donde las primeras pues se enfocan en toda la psicoeducación sobre comprender el problema y aprender también sobre la ansiedad. Posteriormente se trabajarán los pensamientos catastróficos y la exposición interoceptiva, que es esa exposición a esos síntomas físicos, y luego también se realizarán exposiciones graduales a las situaciones evitadas como asistir a clases o usar el transporte público. Por esta razón, pues gracias a esa evidencia científica, la revisión científica, pues podemos decir que la TCC cumple con los criterios y propósitos para este caso. Ahora bien, para someter a criticidad la elección del modelo de atención en salud familiar y comunitario para el caso de Juan, fue necesario realizar una entrevista a una profesional en psicología. Su nombre es Noli Castañeda, neuropsicóloga, investigadora y docente universitaria. Su opinión es de gran valía, ya que su inmersión en entornos universitarios facilita el acercamiento a casos de ansiedad y presión académica por parte de los estudiantes, además de conocer su tipo de abordaje desde sus metodologías docentes e intervenciones desde la neuropsicología, como visión poco común a lo normalmente conocido. La profesional explicita la evaluación neuropsicológica como estrategia fundamental para descartar posibles daños estructurales que afecten el funcionamiento de pacientes como Juan, además del reconocimiento de áreas del cerebro como punto de partida para comprender la magnitud de la problemática. Según Granados et al. 2017, las evaluaciones neuropsicológicas permiten caracterizar la presencia de cambios cognitivos, conductuales y dar cuenta del rendimiento académico. Por otro lado, la psicóloga tiene en cuenta los siguientes criterios clínicos para tomar decisiones frente al caso desde la neuropsicología. Primero, confirmar sintomatología presente, conocerla de antemano y comprender su origen. El autor Virgen y colegas en el año 2005 identifican el miedo irracional, sensación de perder el control y palpitaciones como indicios de ansiedad. Segundo, afecciones en áreas de ajuste, fundamental para brindar atención primaria. Este criterio es reforzado por Matos et al. En el 2024 como una adaptación entre demandas internas y externas e indicadores de salud mental. Y tercero, respuestas fisiológicas, predisposiciones genéticas y relación entre lo psicológico, cognición y comportamiento. En el 2018, Gilano et al. Reconocen más allá de los canales de respuesta y logran realizar mediciones fisiológicas para determinar la presencia de un malestar.
Finalmente, la profesional logra identificar las falencias del sistema de salud, la ética de cada profesional y la carencia de psicoeducación como puntos críticos que limitan el alcance de los profesionales y de los pacientes hacia la consecución del bienestar integral, no sin antes validar la pertinencia del modelo de atención en salud familiar y comunitario para atender el caso de Juan, ya que reconoce al paciente como un ente influido por su entorno y no como un ser aislado del mismo. Ahora, para la quinta sección vamos a abordar la integración crítica con la postura ética. Voy a iniciar por convergencias y divergencias. Teoría versus realidad. Entonces, al hacer la integración de la formulación clínica con el modelo de atención, encontramos una clara convergencia entre la evidencia científica y la sintomatología de hipervigilancia, evitación, pánico y autoexigencia, lo cual es coherente con la evidencia y plantea una clara relación entre lo biológico, lo cognitivo y lo contextual que abordamos en el caso. Entonces, en la divergencia que también encontramos es que mientras los protocolos sugieren una intervención estructurada, la realidad es que, como vimos en la visita que Juan Pablo hizo a Bienestar, solo se le ofrecen soluciones superficiales que él puede percibir como inútiles. Y esto puede crear una brecha que no solo es clínica, sino también de gestión, ya que en la teoría se asume que el consultante viene dispuesto, pero ya en la práctica, como se muestra en el caso de Juan Pablo, que usa el desprecio como defensa ante el miedo a la vulnerabilidad, esto puede afectar la adherencia al tratamiento y generar frustración en el consultante. Para el análisis de riesgos basados en evidencia, el mayor riesgo que identificamos en este caso es caer en intervenciones no fundamentadas o consejos simplistas, como el solo respira. Esto no solo es ineficaz, sino que nos puede llevar a caer en iatrogenia, reforzando en Juan Pablo la idea de que nadie entiende su problema y aumentando su riesgo de aislamiento y dependencia del alcohol. Nuestra postura profesional es que defendiendo el uso de las prácticas con sustento como las TCC y la exposición graduada, se podría decir no confrontar su evitación por comodidad del consultante, pero sería una falta de responsabilidad ética y profesional que estaría atentando contra el artículo 2 de la Ley 1090 de 2006, en el cual se nos exige a los psicólogos el mantenimiento de altos estándares de competencia y el uso de técnicas validadas científicamente. Esto pues podría perpetuar la incapacidad funcional que está teniendo Juan Pablo en la universidad, incluso aumentar el malestar. En los dilemas concretos evidenciamos dos. El primero es la presión institucional versus el bienestar. Entonces, la universidad busca que Juan Pablo rinda académicamente, pero nuestra responsabilidad es su salud mental. Entonces, debemos priorizar que no pierda el semestre o que él aprenda a regular su sistema de alerta. Y segundo, las preferencias y exigencias que tiene el paciente, porque Juan Pablo exige soluciones inmediatas y una cura rápida, lo cual es un dilema ético porque el respetar su autonomía sin faltar al principio de beneficencia, pero no podemos darle una solución quirúrgica como él la pide. Sin embargo, podríamos pasar a negociar los objetivos terapéuticos que él sienta que pueden ser útiles desde la primera sesión para evitar el abandono del proceso y asegurar la adherencia al tratamiento. Nuestra conclusión como argumento es que nuestra intervención sí es responsable porque es contextual y las decisiones propuestas son coherentes con una postura clínica clara. No se trata solo de quitar el síntoma, sino de intervenir el contexto que lo sostiene. Con el modelo de atención que elegimos, pues se facilita un abordaje más completo, más realista, coherente con las necesidades de Juan Pablo, ya que no aíslan el síntoma, sino que se hace la integración de todos los factores que lo componen, porque entendemos que el pánico de Juan Pablo es el resultado de un contexto pues de alta exigencia y con roles rígidos.
No se busca una intervención con soluciones rápidas, sino una que sea responsable al contexto, y se busca la intervención de los procesos que mantienen el malestar para que no se convierta en un análisis moralizante, sino en un proceso profesional con cambios sostenidos desde una práctica ética contextualizada y basada en evidencia.